Antes de que el corazón de Diego Morales dejara de latir, susurró un nombre que Elena, su esposa durante más de 40 años, nunca había oído. Lynn. Ese nombre, pronunciado con un último aliento entrecortado, desató una tormenta de secretos que amenazaba con desmoronar la vida que habían construido juntos. Una carta, un pasado oculto en la guerra y una verdad que Elena no estaba segura de querer descubrir, la llevaron a un viaje que cambiaría todo lo que creía saber sobre el hombre que amó. El dormitorio estaba envuelto en penumbra, con el olor a antiséptico impregnando el aire viciado. El monitor cardíaco emitía pitidos irregulares, un recordatorio cruel del poco tiempo que quedaba. Diego yacía en la cama, su cuerpo, antaño robusto, reducido a piel y huesos. Cada respiración era un esfuerzo, un jadeo débil que parecía desvanecerse en el silencio. Elena estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano callosa, ahora frágil. Habían compartido una vida, criado a 3 hijos, enfrentado tormentas juntos, pero ahora sentía que él se le escapaba. Su hija mayor, Sofía, permanecía en la puerta, con los brazos cruzados y el rostro tenso por un dolor que no expresaba. Los chicos, Miguel y Andrés, aún estaban en camino, intentando llegar a tiempo. Elena no estaba segura de que lo lograran. Diego se removió, sus ojos se abrieron lentamente, nublados, desenfocados, pero con una chispa de algo no resuelto. Intentó hablar, pero su voz era apenas un murmullo. Elena se inclinó, apartando el cabello húmedo de su frente. «Estoy aquí», susurró. «Estamos aquí». Él apretó su mano débilmente. «Necesito decirte algo. Antes de irme». Jadeó. Elena tragó saliva. Su pecho se contrajo. «No tienes que...» «Sí, tengo que...» La interrumpió, su respiración entrecortada. Su mirada se desvió hacia Sofía. Luego volvió a Elena. «Ambas necesitan saberlo». Elena miró a su hija, inquieta. «¿Saber qué?» Diego lamió sus labios agrietados, luchando por respirar. Luego, en un susurro apenas audible, dijo, «Lynn». Elena frunció el ceño. Un escalofrío recorrió su espalda. «¿Qué?» Los ojos nublados de Diego encontraron los suyos, y por primera vez en décadas, vio algo que nunca había esperado. Arrepentimiento. «Lynn», repitió, su voz frágil pero segura. Ella lo fue todo. Elena se quedó inmóvil. En más de 40 años de matrimonio, nunca había oído ese nombre. El monitor cardíaco seguía pitando. El aire en la habitación se volvía más denso. Sofía dio un paso adelante. «¿Quién es Lynn?» Diego exhaló. Sus ojos se perdieron en la distancia, como si miraran algo que había quedado atrás hace mucho. Y entonces, el pasado regresó con fuerza. El calor era sofocante, una mezcla de humedad, y el olor a aceite quemado impregnaba el aire. Diego Morales limpió el sudor de su frente, dejando un rastro de grasa. Frente a él, un jeep averiado era solo uno más en la interminable lista de vehículos destrozados por la guerra. Diego no era un soldado de combate. Él reparaba cosas, las mantenía funcionando. Siempre había sido hábil con las manos, una destreza aprendida de su padre en el taller de su pueblo en México, trabajando en motores viejos bajo el sol abrasador. Cuando se alistó a los 19 años, no tenía ilusiones de ser un héroe. Solo quería escapar del pueblo sin futuro, de las expectativas que lo asfixiaban. La guerra en Vietnam parecía una salida, pero ahora
en el calor implacable, viendo despegar helicópteros con hombres que tal vez no regresarían, ya no estaba tan seguro. Sus manos trabajaban por instinto, apretando tornillos, revisando cables, mientras el eco lejano de disparos resonaba en las colinas. La base nunca estaba en silencio. Incluso en los momentos de calma, había una tensión constante, la certeza de que un ataque podía llegar en cualquier instante. Oye, Morales, ¿ya terminaste de mimar ese jeep? Preguntó Juan Castillo, un soldado delgado, con una sonrisa despreocupada, apoyado en el capó mientras encendía un cigarrillo. Ramírez y yo vamos al pueblo. ¿Vienes? Diego se estiró, relajando los hombros. No era de los que buscaban problemas, pero un cambio de escenario sonaba mejor que otra noche, escuchando el gemido de los motores. Sí, murmuró, arrojando el trapo al banco de trabajo. ¿Por qué no? El pueblo cerca de la base era como otro mundo, calles llenas de vendedores, ofreciendo frutas frescas y cuencos de arroz, niños corriendo entre la multitud, risas y charlas que llenaban el aire. Casi parecía normal, hasta que notabas las miradas, recelosas, cautelosas, la forma en que algunos se tensaban al ver a un soldado estadounidense. Algunos eran amables, otros desconfiados, y algunos, Diego lo sabía, esperaban en silencio el momento de contraatacar. Juan los llevó por una calle estrecha hasta una pequeña casa de té, encajada entre dos puestos que vendían cestas tejidas y pescado seco. El letrero estaba en vietnamita, la pintura descascarada. No parecía gran cosa, pero Juan insistió. El mejor té que probarás, dijo, abriendo la puerta. Dentro, el aire era más fresco, con un aroma a jazmín y jengibre que cortaba la humedad. Un puñado de soldados estadounidenses ya estaba allí, riendo, jugando a las cartas, sus voces demasiado altas para el pequeño espacio. Los ojos de Diego recorrieron la sala antes de detenerse en ella. Estaba detrás del mostrador, limpiando tazas de porcelana con manos rápidas. Sus ojos oscuros se alzaron hacia los soldados, pero nunca se detuvieron en ellos. Era joven, quizás de unos 20 años, y tenía una gracia serena, como si el ruido a su alrededor no la tocara, a diferencia de otras mujeres del pueblo, que sonreían con facilidad a los estadounidenses o se apartaban con miedo. Ella parecía indiferente. Eso, por sí solo, captó su atención. Ella debió sentir su mirada, porque levantó los ojos, encontrándose con los suyos por un instante. Ninguno se movió. Luego, ella se giró, tomando una tetera del estante trasero como si él no existiera. Diego se sentó en una mesa pequeña cerca del mostrador, mientras Juan y Ramírez se unían a los soldados más ruidosos. La chica, Lynn, según el delicado bordado en su delantal, se movía con una facilidad practicada, sirviendo té, recogiendo monedas, asintiendo con cortesía, pero sin involucrarse más de lo necesario. Cuando se acercó a su mesa, Diego notó la tensión leve en sus hombros, la forma en que sus dedos sujetaban la bandeja. ¿Qué quieres?, preguntó, su español cuidadoso, con un acento que delataba que lo había aprendido con esfuerzo. Diego dudó. Solo té. Ella asintió, sin sonreír, sin palabras innecesarias, y sirvió el té con manos firmes. Mientras ella vertía el líquido humeante, Diego observó sus movimientos, precisos, controlados. Debería haber apartado la mirada, mantener la cabeza baja, como siempre hacía.
pero algo en su presencia lo inquietaba, no de manera desagradable. He estado trabajando todo el día, dijo de repente, sorprendiéndose a sí mismo. El calor allá afuera es brutal. Ella no respondió de inmediato, solo colocó la taza frente a él. Luego, sin alzar la vista, murmuró, «Tú elegiste venir aquí». Diego parpadeó. No estaba seguro si se refería a Vietnam o solo a la casa de té, pero en cualquier caso, tenía razón. Tomó un sorbo, dejando que el calor se asentara en su pecho. Era un té excelente. «Soy Diego», dijo finalmente. Ella lo miró de nuevo, evaluándolo un instante más de lo necesario. Luego, en voz baja, dijo, «Lynn». Y así, algo cambió. La casa de té se convirtió en una rutina. Diego se encontraba allí más a menudo de lo que planeaba, deteniéndose después de largos turnos en el taller, atraído por el murmullo tranquilo de las conversaciones y el aroma a jazmín. No era solo el té, aunque lo apreciaba. Era la calma del lugar, como si estuviera al margen de la guerra. O tal vez, admitió para sí mismo, era ella. Lynn rara vez hablaba con él más allá de tomar su pedido, pero no necesitaba hacerlo. Había algo en su forma de moverse, calmada, deliberada, que apaciguaba el ruido en su cabeza, aunque fuera por un momento. A diferencia de las chicas que coqueteaban con los soldados o los locales que lo miraban con desconfianza, ella lo trataba como a alguien que simplemente pasaba por allí. Aún así, notó que ella se demoraba un poco más en su mesa cada vez que sus ojos lo seguían cuando pensaba que no lo veía. «¿Sigues viniendo aquí?», dijo una tarde mientras le servía el té. Diego sonrió, removiendo la taza con una cuchara. «Tal vez me gusta el té». Lynn le lanzó una mirada escéptica, poco impresionada. «No, no es eso». Él rió. No estaba acostumbrado a que lo confrontaran tan directamente. «Está bien», admitió, mirando el local tenuemente iluminado. «Tal vez solo me gusta la calma». Ella asintió, satisfecha, antes de deslizarse hacia otra mesa. Diego la observó, dándose cuenta por primera vez de que no solo estaba escapando de la guerra, estaba corriendo hacia algo. Sus conversaciones comenzaron siendo breves, palabras sueltas entre tazas de té y el murmullo de otros clientes. Diego le habló de su hogar, el pan de maíz de su madre, el temperamento explosivo de su padre, el hermano menor que probablemente ya era más alto que él. Lynn escuchaba, sus dedos trazando el borde de una taza. «¿Lo extrañas?», preguntó una noche. Diego se encogió de hombros. «Algunas cosas sí, otras no». Ella pareció entenderlo. «Tú te fuiste por la guerra», dijo. «Te fuiste porque no había mucho más». «Algo así», respondió con honestidad. «De dónde vengo, trabajas, te casas joven, mueres en el mismo pueblo». Alistarme parecía una forma de ver más. Y ahora, exhaló, pensando en los cuerpos que había visto, los heridos que ayudó a sacar de vehículos en llamas. «Ahora me pregunto si debí quedarme». Lynn asintió, como si ya supiera su respuesta. A cambio, ella le habló de su infancia, antes de la guerra, el río donde nadaba con su hermano menor, el bullicio del mercado por las mañanas, lleno de vendedores gritando precios. «Antes era diferente», dijo en voz baja. «Ahora mi hermano es casi hombre, pero habla de cosas que no entiende. Quiere pelear. Es demasiado joven». Diego pensó en los chicos que habían sido reclutados directamente del colegio, los que murieron,
Antes de aprender a vivir, la guerra le quita mucho a la gente, dijo. Los hace creer en cosas que no deberían. Lin lo miró con una expresión indescifrable. ¿Y tú? ¿En qué crees? Él dudó, luego admitió. Ya no lo sé. Por primera vez, ella sonrió, no ampliamente, pero algo pequeño y comprensivo. Creo, murmuró, que eso significa que aún tienes algo que encontrar. La primera advertencia vino de su tío. Diego acababa de terminar su té cuando Lynn se sentó frente a él, su rostro cuidadosamente neutro. No deberías venir tanto, dijo. Él frunció el ceño, dejando la taza. ¿Por qué? Mi tío dice que la gente habla. Te ven aquí, demasiado. Miró hacia la calle. No es bueno. Diego se inclinó ligeramente, bajando la voz. ¿No es bueno para quién? ¿Para mí o para ti? El silencio de Lynn fue su respuesta. La verdad era que él sabía que esto llegaría. Los estadounidenses no siempre eran bienvenidos, y los que se acercaban demasiado a las mujeres locales eran tolerados en el mejor de los casos, odiados en el peor. Lo había visto antes. ¿Cómo advertían a hombres como él? ¿Cómo algunos eran expulsados? No eran solo los locales. Sus propios superiores también lo notaron. Morales, mantén la cabeza en su sitio, le había dicho Ramírez, tras verlo salir solo de la casa de té. El mando no ve con buenos ojos que los soldados se distraigan. Diego asintió, pero no cambió nada. Mirando a Lynn, supo que no lo haría. Seré cuidadoso, le prometió. Su expresión se suavizó, pero sus ojos aún mostraban preocupación. Cuidado no siempre es suficiente. La noche era cálida, las estrellas inusualmente brillantes. Cuando Diego la encontró fuera de la casa de té, con los brazos alrededor de sí misma, mirando el cielo. ¿Esperas algo?, preguntó, parándose a su lado. Ella negó con la cabeza. No. Se quedaron allí un rato. El silencio cómodo, familiar. Solía pensar, murmuró ella, que las estrellas significaban algo, que cuando veías una estrella fugaz, podías pedir un deseo y se cumplía. Diego la miró. ¿Ya no lo crees? Ella guardó silencio un momento. Luego dijo, no en la guerra. Diego exhaló lentamente. Lo entendía. La guerra había robado muchas cosas. Esperanza, fe, certeza. Pero entonces ella se giró hacia él, su mirada firme. ¿Crees en el destino? Diego ladeó la cabeza, considerando. No lo sé. Yo, sí, dijo Lynn suavemente, porque de alguna manera estás aquí, y de alguna manera estoy aquí. El espacio entre ellos se sintió más pequeño. Diego tragó. Su pulso se aceleró. Lynn, tengo miedo, admitió ella, su voz apenas un susurro. Miedo de que esto no esté destinado a durar, que la guerra también se lleve esto. Él no supo qué responder. No tenía respuestas. Solo sabía que en ese momento la guerra parecía lejana y ella estaba allí. Así que cuando ella se acercó, cuando sus labios rozaron los suyos, cuando sus manos encontraron su cintura, él no se detuvo. No quiso hacerlo. La guerra podía tenerlo todo, pero no esto. Las noches les pertenecían. En las horas antes del amanecer, con el aire cargado del olor a tierra húmeda y el rumor lejano de la artillería, Diego y Lynn robaban los momentos que podían. No era mucho. Conversaciones susurradas detrás de la casa de té, abrazos apresurados en callejones oscuros,
pero era suficiente para fingir que el mundo más allá no existía. Diego nunca había sido bueno con las palabras, pero con Lynn decía cosas que nunca pensó que diría. Cuando esto termine, susurró una noche, su frente contra la de ella, quiero llevarte conmigo. Los dedos de Lynn se tensaron en su espalda. ¿A México? Él asintió. Lo resolveremos. Nos sacaré de aquí, no importa lo difícil que sea. Ella exhaló, el peso de la realidad cayendo entre ellos. No será fácil. No me importa. Lynn se apartó lo suficiente para mirarlo, buscando en su rostro como si intentara creerle. No entiendes. Tu país no me aceptará. Diego sabía que tenía razón. Incluso en México, hombres como él, que habían visto demasiado, perdido demasiado, no siempre eran bienvenidos al volver. ¿Qué oportunidad tendría una mujer vietnamita? Pero eso no cambiaba lo que quería. Lo resolveremos, repitió, con más convicción. Lo juro. Lynn no respondió. Solo lo besó, profundo, como si supiera algo que él no. El convoy salió al amanecer. Diego iba en el asiento del copiloto de un jeep, con rifles sujetos al pecho, la humedad pegada a su piel como una segunda capa de ropa. Era una misión de escolta rutinaria, suministros a un puesto remoto, un trayecto por caminos selváticos. Pero tenía un mal presentimiento. La carretera estaba demasiado silenciosa, los árboles demasiado quietos. Entonces, el infierno se desató. La primera explosión sacudió el convoy, una mina destrozando el camión líder, enviando llamas y escombros al aire. Gritos estallaron por la radio, seguidos del crepitar rápido de disparos. Contacto, contacto. Diego apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que una segunda explosión golpeara el jeep. El mundo se inclinó. Su cuerpo flotó, ingrávido por medio segundo, antes de estrellarse contra el suelo. El impacto le robó el aire de los pulmones. Tierra y humo llenaron el aire. Sus oídos zumbaban, ahogando el caos. Sombras se movían entre los árboles. Soldados Vietcong, sus figuras borrosas en su visión debilitada. Alguien gritaba. Diego intentó moverse, pero un dolor agudo le atravesó el costado. Sus dedos se clavaron en la tierra, buscando algo a lo que aferrarse. Su visión se oscureció, y lo último que vio fue el fuego devorando la selva. Luego, nada. El techo era blanco, demasiado blanco. Diego parpadeó, con la garganta seca, el olor a antiséptico quemándole la nariz. Todo su cuerpo dolía, un dolor profundo que pulsaba con cada respiración. Cuando intentó moverse, un pinchazo le atravesó las costillas y dejó escapar un gemido. ¿Estás despierto?, dijo una voz. Diego giró la cabeza, entrecerrando los ojos contra la luz dura. Un médico, un hombre mayor con ojos cansados y un portapapeles bajo el brazo, estaba a su lado. ¿Dónde? Su voz se quebró. Apenas un susurro. Hospital militar en Saigón, respondió el médico. Fuiste herido en una emboscada. Heridas por metralla, costillas rotas, conmoción. Tienes suerte de estar vivo. Diego dejó que las palabras se asentaran, intentando reconstruir lo último que recordaba. El convoy, la explosión, la selva consumiéndolo. Y luego Lynn. Su pulso se aceleró. Necesito enviar un mensaje. El médico lo miró con la expresión reservada para quienes no entendían su situación. Hijo, te envían de vuelta a casa. Diego contuvo el aliento. ¿Qué? Las órdenes llegaron esta mañana.
No estás en condiciones de quedarte. Te transferirán a un hospital en México para una recuperación a largo plazo. No, eso no está bien, jadeó Diego, incorporándose a pesar del dolor. No puedo irme. Hay alguien a quien necesito encontrar. El médico no cambió su expresión. Lo siento, no hay nada que podamos hacer. Diego apretó los puños, la frustración ardiendo en su pecho. Lynn estaba ahí fuera, esperando, sin saber qué le había pasado. Y ahora lo arrancaban de su lado, así, sin más. Se hundió en la almohada, mirando el techo blanco, impotente. El vuelo de regreso a México fue un borrón de dolor y aturdimiento por la morfina. Diego apenas recordaba el aterrizaje, las manos que lo guiaron fuera del avión hacia las paredes estériles de otro hospital lleno de hombres como él, rotos, esperando sanar, pero nunca del todo completos. La primera semana apenas podía moverse. La segunda comenzó a escribir, carta tras carta, garabateaba palabras en papel fino de hospital, dirigidas al único lugar que conocía, la casa de té de Lynn. Escribió sobre la emboscada, sobre despertar en Saigón y descubrir que lo enviaban lejos, sobre cómo había luchado por quedarse, como nada había importado. Le dijo que lo sentía, le dijo que volvería por ella, le dijo que esperara, y luego esperó. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. No hubo respuesta. Al principio se convenció de que era solo la distancia, la lentitud del correo en tiempos de guerra, pero con el tiempo la duda se instaló. ¿Y si ella nunca las recibió? ¿Y si pensaba que la había abandonado? ¿Y si no había sobrevivido? Pensó en pedir información al ejército, pero ya sabía la respuesta. No había nada que pudieran hacer, así que siguió escribiendo, enviando cartas al silencio, aferrándose a la esperanza como un hombre que intenta atrapar humo. Diego marcaba el tiempo con analgésicos y comidas de hospital. Los días se alargaban, difuminados por la monotonía de la fisioterapia y el zumbido estéril del Hospital de Veteranos en México. Su cuerpo sanaba lentamente, con agonía, pero su mente seguía atrapada en Vietnam. Las enfermeras eran amables, pero distantes. Sus voces, llenas de una simpatía ensayada que ofrecían a cada soldado herido. Odiaba cómo lo miraban, como si fuera algo digno de lástima. Sus compañeros de unidad iban y venían. Juan lo visitó una vez, cojeando con una muleta, su humor habitual apagado por el cansancio. Hablaron de cosas triviales, el hogar, el fútbol, cualquier cosa, menos la guerra. Ramírez no lo logró, supo Diego, en una conversación susurrada con una enfermera que pensó que estaba dormido. Finalmente, tras 2 meses, le permitieron volver a casa. Bajó del autobús en el pavimento familiar, pero su pueblo ya no se sentía como hogar. México no había cambiado. Las calles seguían llenas de las mismas tiendas descoloridas. El puesto de tacos en la esquina aún olía a cebolla y carne asada, y la gente se saludaba con sonrisas cómplices. Pero Diego no era el mismo. Su madre lloró al verlo, sus manos temblando mientras acunaba su rostro. Su padre le ofreció un apretón de manos firme y poco más. Me alegra que estés en casa, hijo. Fue todo lo que dijo. Diego durmió en su habitación de infancia, donde todo parecía demasiado pequeño. La cama, las paredes, la vida que lo esperaba. Durante las cenas, escuchaba a sus padres hablar de vecinos, de la iglesia, de política
mientras su mente vagaba por selvas, humo y una mujer que tal vez nunca volvería a ver. Necesitas pensar en el futuro, le dijo su padre una noche durante la cena. Busca trabajo, aséntate. La guerra terminó para ti. Diego clavó el tenedor en su plato, reprimiendo el impulso de responder. La guerra no había terminado, solo era más silenciosa aquí. Su madre, más suave, le tomó la mano. Solo necesitas tiempo, Dieguito. Quería creerlo, pero cada noche se quedaba despierto, mirando el techo, preguntándose si Lynn seguía viva. Todo comenzó con cosas pequeñas. Diego había conocido a Elena años atrás, cuando la vida era simple y la mayor preocupación era llegar a casa antes de que su padre empezara a gritar. Ella había sido una vecina, una chica que se sentaba 2 filas delante de él en la escuela, siempre un poco demasiado lista para su pequeño pueblo. Ahora era enfermera en la clínica del pueblo y la primera persona fuera de su familia que no lo miró como si estuviera roto. Lo vio en el mercado un día y lo detuvo. Diego Morales, dijo sonriendo, casi no te reconozco. Ella había cambiado. Su rostro era más maduro, más seguro, pero sus ojos seguían siendo cálidos. Escuché que estabas de vuelta, continuó. Trabajo en la clínica. Si necesitas algo, solo dilo. Él asintió, sin saber qué responder. Elena fue paciente. No lo presionó con preguntas. No hurgó en cosas que no estaba listo para compartir. En cambio, aparecía. Le preguntaba si quería dar un paseo cuando lo veía inquieto. Llevaba comida a casa de su madre cuando sabía que no estaba comiendo bien. Diego resistió al principio. No estaba listo para alguien como Elena. No estaba seguro de si alguna vez lo estaría. Pero los días pasaron y ella se convirtió en parte de ellos. Era constante, segura, y eso, pensó, era lo más cerca que estaría de la paz. Nunca había imaginado casarse joven. Antes de la guerra, antes de Vietnam, pensaba que pasaría su vida arreglando cosas, autos, máquinas, lo que necesitara manos hábiles. Nunca se vio asentándose en una rutina, no tan pronto. Pero 2 años después de volver, estaba junto a Elena, en una pequeña iglesia, con un traje prestado que le quedaba rígido, diciendo votos que sentía, aunque no completamente. Elena era buena con él. Era paciente cuando se despertaba sudando en la noche, con las sábanas enredadas, respirando con dificultad. Nunca hacía preguntas que él no quería responder. Cuando se retraía, cuando el peso de lo no dicho lo aplastaba, ella no insistía, solo esperaba. Construyeron una vida juntos. Diego tomó un trabajo en un taller mecánico local, usando las habilidades que había perfeccionado en el ejército. El trabajo era estable, sus manos siempre ocupadas, y la mayoría de los días mantenía su mente a raya. Elena trabajaba en la clínica y con el tiempo tuvieron su primer hijo, Miguel. Unos años después, llegó Sofía y luego Andrés. La casa a la que se mudaron era pequeña pero cálida, el tipo de lugar que debería haber hecho sentir a un hombre que pertenecía. Y aún así, había noches en que Diego se sentaba a la mesa de la cocina, mirando los bordes amarillentos de viejas cartas, las que había escrito, las que nunca regresaron. Nunca hablaba de Vietnam, ni con Elena, ni con sus amigos, ni siquiera con los hombres del pueblo que también habían estado allí. Pero los recuerdos no se desvanecían. En ciertos días, aniversarios de batallas que no quería recordar, se encontraba en el taller.
apretando una llave con demasiada fuerza, su mente a miles de kilómetros. A veces, de noche, Elena despertaba y lo encontraba sentado en el porche, mirando la nada. Se sentaba a su lado en la oscuridad, y aunque nunca preguntaba qué lo atormentaba, siempre tomaba su mano. Él lo apreciaba, y aún así, había algo que nunca le contó. Lynn no era que no amara a Elena, lo hacía, a su manera, pero una parte de él se había quedado en un país que nunca volvería a ver, y eso era algo que no sabía cómo explicar. ¿De qué serviría? ¿Qué cambiaría? Así que lo mantuvo enterrado, guardado como las cartas en el cajón. Al otro lado del océano, en un mundo que había sido obligado a dejar atrás, Lynn había esperado. Había buscado a Diego, enviando cartas por cualquier canal que pudiera, desesperada por saber qué le había pasado. Pero la guerra devoró su conexión. Sus cartas nunca llegaron a ella, y las de ella no pasaron del caos de un país en colapso. Y entonces, un día, se dio cuenta de que no solo estaba esperando por él, estaba embarazada de su hijo. Diego Morales tenía un hijo, un niño que crecería sin conocer el nombre de su padre. Y mientras Diego construía una vida en México, mientras se casaba, trabajaba y criaba hijos propios, otro hijo, el primero, el que nunca supo que existía, crecía al otro lado del mundo, esperando respuestas que nunca llegaron. Diego nunca había sido hombre de asustarse fácilmente. Había visto la guerra, había arrastrado por selvas donde la muerte podía llegar con un solo paso en falso. Había visto a hombres dar su último aliento. Había cargado el peso de la pérdida durante décadas. Pero mientras estaba en su cocina, mirando el sobre en sus manos temblorosas, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: miedo. La letra era desconocida, el papel arrugado, como si hubiera sido manipulado demasiadas veces antes de llegar a él. Su nombre estaba escrito en el frente con trazos firmes: Diego Morales, sin dirección de remitente, sin indicación de dónde venía o quién lo había enviado. Tragó saliva, su pulso retumbando, mientras deslizaba un dedo bajo la solapa y sacaba la carta. Era breve, solo una línea: tu hijo te está buscando. Diego contuvo el aliento. Leyó las palabras una y otra vez, sus dedos apretando el papel, arrugando los bordes. Su pecho dolía, su mente daba vueltas. Un hijo. Sus piernas se sintieron inestables y se dejó caer en la silla de la cocina, mirando la carta como si pudiera desvanecerse si parpadeaba. Esto no podía ser real. Habían pasado más de 40 años desde Vietnam, desde que vio a Lynn por última vez. Ella era la única persona que podía haber enviado una carta así, pero no lo habría hecho, no después de tanto tiempo, a menos que, a menos que hubiera llevado una verdad que él nunca conoció. Cerró los ojos, su respiración superficial. Un hijo. No se lo contó a Elena. Quiso hacerlo. Casi lo hizo 2 veces, pero ambas veces, al verla moverse por la casa, tarareando suavemente mientras doblaba la ropa o leyendo en el sillón desgastado junto a la chimenea, se detuvo. ¿Cómo podía decirlo? ¿Cómo podía contarle que todos estos años había habido algo, alguien, que no sabía, que antes de ella, antes de sus hijos, antes de la vida que construyeron, había habido otra vida, esperándolo al otro lado del mundo? ¿Y si era un error? ¿Y si perseguía fantasmas y no encontraba nada? ¿Y si era demasiado tarde? Se dijo a sí mismo que lo dejara pasar,
que guardara la carta, que fingiera que nunca llegó, pero no pudo. La carta estaba en la mesa de la cocina, mirándolo, atormentándolo. Tu hijo te está buscando. Y Diego nunca había podido dejar una pregunta sin respuesta. Comenzó revisando el sobre de nuevo, esperando algún detalle que hubiera pasado por alto. No había nada, sin dirección de remitente, sin marcas, excepto el sello de la oficina de correos. Su siguiente paso fue contactar a los hombres que habían estado con él en Vietnam. Rebuscó en una caja vieja en el ático, sacando cartas amarillentas y cuadernos, buscando nombres. Algunos de su unidad habían fallecido, otros se habían perdido, inalcanzables. Llamó a Juan Castillo, ahora un anciano, con una voz rasposa, que había perdido su facilidad despreocupada. Jesús, Morales, hace años que no sé de ti. ¿Qué te tiene hurgando en el pasado? Diego dudó. Luego, con cuidado, preguntó, ¿recuerdas esa casa de té en Da Nang? Juan guardó silencio un momento. Cuando habló, su voz era más suave. Recuerdo que ibas cada vez que podías. ¿Alguna vez supiste qué pasó con ese pueblo? Otra pausa, luego. La guerra se lo llevó casi todo, Diego. Lo sabes. Diego apretó los dientes. Necesito saber si alguien salió de allí. Si alguien se detuvo. No podía decir las palabras en voz alta. Juan suspiró. Ojalá tuviera respuestas. Pero nos fuimos, hombre. Nos enviaron a casa. No miramos atrás. Diego apretó el teléfono con fuerza. Agradeció a Juan, pero no era suficiente. Nunca lo sería. Sin respuestas de sus viejos amigos, Diego recurrió a algo más oficial. Hizo llamadas, contactó registros militares, buscando cualquier cosa, listas de refugiados, documentos de inmigración, informes antiguos. Pero cada llamada, cada consulta, lo llevaba al mismo callejón, sin salida. No había nada. El nombre de Lynn no estaba en los registros. El pueblo había sido destruido, su gente dispersada. Cualquier rastro de papel había sido enterrado por la guerra, perdido en el caos de un país que había seguido adelante. Y aún así, la carta en su mano probaba que alguien, en algún lugar, lo había encontrado. Alguien sabía la verdad. Pero, ¿era real? ¿O era solo otra cosa que la guerra le había robado, burlándose de él con algo que nunca encontraría? Diego se sentaba en la mesa de la cocina hasta altas horas de la noche, la carta junto a sus manos callosas. Por primera vez en años, se sentía verdaderamente inquieto. En algún lugar, su hijo lo estaba buscando y no tenía idea de por dónde empezar. Elena encontró la carta 2 días después de que Diego muriera. No la buscaba. No buscaba nada en realidad. La casa había caído en un silencio denso, del tipo que se asentaba en las paredes tras un funeral. El silencio era más pesado que el duelo, llenando los espacios que Diego solía ocupar. Había estado doblando sus camisas, alisando arrugas que ya no importaban, cuando la encontró, metida en el cajón de su mesita de noche. Un sobre sencillo, desgastado en los bordes, con un contenido breve pero devastador. Tu hijo te está buscando. Elena se sentó, con la camisa de franela de Diego aún en sus manos, mientras releía las palabras. Debería haberse sentido traicionada. Debería estar furiosa. Pero en cambio, solo sintió una tristeza profunda, silenciosa, no por ella,
sino por el hombre con el que había compartido su vida. Diego había llevado esto solo. Había buscado respuestas y no encontró ninguna. Había querido decírselo y no pudo. Exhaló lentamente, alisando la carta en su regazo. Había sabido que Diego no estaba completo cuando lo conoció. Sabía que partes de él se habían quedado en un país del que nunca hablaba, en recuerdos que nunca compartía. Lo había aceptado porque el amor no se trataba de ser el primero, se trataba de ser elegido cada día, y Diego la había elegido. Eso siempre había sido suficiente. Colocó la carta de nuevo donde la encontró, alisándola con cuidado. Luego, en voz baja, susurró: «Espero que lo encuentre». Sofía fue la primera en saberlo. Elena le confió la carta, entregándosela con dedos firmes, su rostro ilegible. «Deberías ver esto», fue todo lo que dijo. Sofía había crecido viendo a su padre luchar con cosas que nunca decía en voz alta. Ahora, por primera vez, entendía por qué. Leyó la carta 2 veces, luego otra, como si quisiera que aparecieran más palabras, más respuestas. «Un hermano», murmuró, las palabras sonando extrañas. «Tengo un hermano». Miguel, por otro lado, tardó más en procesarlo. A diferencia de Sofía, que siempre se había sentido cercana a su padre a pesar de su silencio, Miguel había pasado años tratando de entender a Diego y fracasando. Para él, su padre siempre había estado distante, presente en cuerpo, pero no siempre en espíritu. «Entonces, todo este tiempo tuvo otro hijo», dijo Miguel, su voz plana cuando Sofía se lo contó, con los brazos cruzados sobre el pecho. Sofía dudó. «No creo que lo supiera». Miguel resopló. «No cambia mucho, ¿verdad?» Lo intentó Miguel. Lo buscó. «Sabes cómo era papá. Si no le importara, no habría hecho eso». Miguel exhaló, frotándose el rostro. «¿Qué quieres hacer?» Sofía no dudó. «Voy a encontrarlo». Sofía comenzó con organizaciones de veteranos. No tenía un nombre, ni una ubicación, nada excepto el hecho de que su padre había servido en Vietnam y que en algún lugar un hombre lo buscaba. No era mucho, pero era algo. Pronto aprendió sobre los amerasiáticos, los hijos nacidos de mujeres vietnamitas y soldados estadounidenses, muchos de los cuales habían sido abandonados o desplazados tras la guerra. Algunos habían llegado a América a través de programas de inmigración. Otros se quedaron atrás, atrapados en un país que no siempre los reclamaba. Cada llamada, cada consulta, la llevaba más lejos por un camino que parecía abrumador, pero inevitable. Luego encontró algo, una pista, un nombre enterrado en viejos registros de inmigración, conectado a un refugiado vietnamita que se había asentado en California décadas atrás. Su padre había buscado y no encontró nada, pero Sofía no iba a parar hasta tener respuestas. Min Morales nunca esperó una llamada como esa. Durante 53 años había vivido sin un padre. Se había contado 1000 historias sobre el hombre cuya ausencia marcó su vida. Algunas eran amables, otras amargas, llenas de resentimiento. Pero en el fondo, siempre había creído una cosa. Su padre lo había dejado atrás. Había sido criado en Saigón por una madre que nunca habló mal del soldado estadounidense que le dio un hijo. Lynn siempre decía lo mismo. Tu padre era un buen hombre. La guerra se lo llevó. No fue su elección. Debería haber sido suficiente
Pero a medida que Min crecía, enfrentando las miradas de quienes lo veían como ni completamente vietnamita ni completamente americano, las preguntas nunca cesaban. ¿Dónde estaba su padre? ¿Por qué no había regresado? ¿Lo había intentado siquiera? Min había llegado a los Estados Unidos a finales de los 80 como parte del acta de regreso de Amerasiáticos. Para entonces, ya había construido una coraza que lo protegía de la decepción. Había comenzado de nuevo en California, forjando una vida que era solo suya. Aprendió inglés, trabajó en empleos que nadie más quería, tomó clases nocturnas. Con el tiempo, construyó algo, un negocio, una casa, una familia propia. Pero el pasado nunca lo dejó del todo. Y ahora, décadas después, lo había alcanzado. Min estaba en su oficina cuando sonó el teléfono. Casi no respondió. El identificador mostraba un número de México, desconocido, probablemente una estafa, pero algo lo hizo contestar. ¿Hola? La voz al otro lado era vacilante, una mujer. ¿Es Min Morales? Él frunció el ceño. ¿Quién pregunta? Una pausa. Luego, con cuidado. Mi nombre es Sofía Morales. Creo que podríamos ser familia. Min se enderezó, su mano apretando el teléfono. No entiendo. Ella dudó. Podía escuchar el nerviosismo en su respiración. Mi padre, dijo, era Diego Morales. Sirvió en Vietnam. Falleció recientemente, pero antes de morir, recibió una carta. Alguien le dijo que tenía un hijo. Silencio. Min miró el escritorio frente a él, sintiendo el peso del momento presionando su pecho. ¿Estás diciendo? No pudo terminar el pensamiento. Sofía completó el resto. Creo que eres mi hermano. Min no supo qué decir. Durante 50 años, la historia en su mente había permanecido intacta. Su padre fue solo otro soldado que se fue, que siguió adelante. Pero ahora escuchaba que Diego Morales lo había buscado, que había intentado encontrar la verdad, y aún así, el dolor en su pecho no era alivio, era ira. ¿Por qué ahora? Preguntó, su voz baja, controlada, pero dentro todo se agitaba. ¿Por qué esperó hasta estar muriendo? Sofía no tenía una respuesta. No creo que supiera de ti, admitió. No hasta que llegó esa carta. Min exhaló lentamente, frotándose el rostro. Su madre nunca había hablado de enviar cartas. Nunca mencionó intentar contactar a Diego. ¿Lo había intentado y fracasado? ¿Lo había protegido del dolor? Había pasado toda su vida asumiendo que su padre lo había olvidado. ¿Y si estaba equivocado? Aún no estaba seguro de querer saberlo. ¿Qué quieres de mí? Preguntó. Sofía guardó silencio un momento. Luego, suavemente, dijo, nada, pero pensé que merecías saberlo. Min cerró los ojos. Durante tanto tiempo, se había convencido de que el pasado no le importaba, que no importaba, pero ahora estaba aquí, mirándolo de frente, y tenía que decidir. El sobre estuvo en su mesa de cocina durante 2 días antes de que lo abriera. Tras la llamada, Sofía le había enviado todo: fotos de Diego, medallas de guerra antiguas, las cartas que había escrito a Lynn, pero nunca envió. Las manos de Min temblaron mientras las extendía frente a él. El hombre en las fotos, no se parecía al padre que había imaginado. No era un fantasma, no era un soldado sin rostro que desapareció en la historia. Era un hombre real, que había amado, que había perdido, que lo había intentado. Min
trazó un dedo sobre una de las cartas, leyendo las palabras que su padre escribió mucho antes de que supiera que existía. Lynn, no sé si alguna vez leerás esto. Me hirieron. Me enviaron de vuelta a los Estados Unidos antes de que pudiera encontrarte. Juro que no me fui por elección. Necesito saber si estás a salvo. Min tragó saliva. Toda su vida había querido una respuesta y ahora era el momento de encontrarla. Tomó el teléfono y llamó a Sofía. ¿Cuándo puedes venir a California? La cafetería era pequeña, tranquila, con un aroma a café fresco y el murmullo de conversaciones en voz baja. Sofía estaba sentada junto a la ventana, con las manos alrededor de una taza de té que apenas había tocado. Miraba la puerta cada pocos segundos, esperando. Había volado al otro lado del país por esto. Cuando Min finalmente llegó, supo que era él de inmediato. Sus rasgos eran diferentes a los de su padre, pómulos más marcados, un cuerpo más delgado, pero había algo familiar en la forma en que se movía, una pesadez silenciosa, como un hombre que había pasado su vida intentando dejar atrás el pasado. Min dudó en la entrada, escaneando el lugar antes de que su mirada se posara en ella. Sofía se levantó, ofreciendo una sonrisa nerviosa. Min, él asintió, acercándose. Sofía. Se sentaron y por un largo momento ninguno habló. El peso de lo que los había reunido presionaba entre ellos, llenando el espacio con preguntas no dichas. Finalmente, Min rompió el silencio, su voz firme pero con algo crudo debajo. ¿Realmente intentó encontrarme? Sofía había esperado la pregunta, pero aún le apretó el pecho. Sacó un pequeño montón de cartas de su bolso. El papel estaba amarillento, la tinta desvaída, pero las palabras aún eran claras. Las deslizó sobre la mesa. Min dudó antes de tomar una, sus ojos recorriendo la escritura, sus dedos rozando los bordes con cuidado. Exhaló lentamente, dejando la carta. Sus dedos descansaron sobre ella un momento antes de hablar. Mi madre nunca dejó de esperar, dijo, su voz firme, pero con un dolor silencioso. Envió tantas cartas como pudo. Nunca supo si llegaron a él, pero nunca dejó de intentarlo. Sofía sintió que se le cerraba la garganta. ¿Nunca recibió una respuesta? Min negó con la cabeza. Ninguna. Tragó, luego miró a un lado, recomponiéndose. Siempre me decía lo mismo. Tu padre era un buen hombre. La guerra se lo llevó. No fue su elección. Lo creyó hasta el día que murió. Sofía parpadeó. ¿Ella se fue? Él asintió. Enfermedad, algo que pudo haberse tratado si hubiéramos tenido la atención adecuada, pero no la tuvimos. Nunca supo si él intentó volver por ella. El silencio se extendió, pesado con el peso de los años perdidos, de vidas separadas por cosas fuera de su control. Min respiró hondo, mirando la carta una vez más. Solía pensar que me mentía, que decía lo que quería creer, pero ahora pasó una mano por su rostro. Luego encontró la mirada de Sofía. Ahora no sé qué creer. Abrió una de las cartas. Lynn, no sé si alguna vez leerás esto. Me hirieron. Me enviaron de vuelta a los Estados Unidos antes de que pudiera encontrarte. Juro que no me fui por elección. Necesito saber si estás a salvo. Min tragó saliva, dejó la carta y tomó otra. Sigo escribiendo, pero no sé si te llegan. Si ves esto, que sepas que nunca te olvidé. Su respiración se volvió más lenta, sus hombros tensos, sus dedos apretando el papel un poco más fuerte.
había pasado toda su vida creyendo que su padre lo había abandonado, que se había ido, y nunca miró atrás. Y ahora estaba la verdad. Diego había intentado, había buscado, incluso cuando llegaba a callejones sin salida. Había querido saber. Por primera vez, Min dejó ir la historia que se había contado durante décadas. La ira, el resentimiento, no desaparecieron, pero se aflojaron, y en su lugar se asentó algo más cercano a la paz. Elena conoció a Min unos días después. Sofía había estado preocupada por cómo iría, por cómo se sentiría su madre al conocer al hijo que su esposo nunca supo que tenía. Pero cuando Elena recibió a Amin en la puerta, no hubo vacilación, ni distancia. Simplemente lo miró, realmente lo miró. Luego tomó sus manos y las sostuvo entre las suyas. Diego llevó amor por tu madre hasta el día que murió, dijo suavemente. No fuiste olvidado. Min asintió, con la garganta apretada. No sabía qué esperar de Elena. Se había preparado para incomodidad, para rechazo, para cualquier cosa que le recordara que era un extraño. Pero ella no tenía nada de eso. En cambio, lo acogió en la casa donde aún persistía la memoria de Diego, en la familia que aún aprendía a seguir adelante. Diego Morales fue enterrado en un cementerio tranquilo a las afueras del pueblo, bajo una lápida modesta que llevaba su nombre, sus años de servicio y nada más. Min estaba frente a ella, con el viento agitando los árboles a su alrededor, una vida de palabras no dichas presionando su pecho. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña foto desgastada de su madre. Con cuidado, la colocó en la base de la lápida. Exhaló. Luego, en un susurro apenas audible, dijo, «Te encontré, papá». Por primera vez en su vida, Min sintió que pertenecía a algún lugar. La última noche de la visita de Min, todos se sentaron juntos. Sofía, Elena, Miguel, Andrés y Min alrededor de la mesa del comedor, con los platos a medio comer. La conversación tranquila, pero constante. Ya no eran extraños, eran algo más. Min había pasado toda su vida buscando respuestas, y aquí, en la casa de un hombre que nunca conoció, con una familia que había perdido tanto como él, se dio cuenta de algo. No era solo el hijo de Diego Morales, era parte de su historia, y eso, finalmente, era suficiente.